Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombo China queremos darles la más calurosa bienvenida a este webinar, que es un espacio que hemos preparado para conversar un poquito al respecto de un tema que está poniendo a todos a conversar, a plantear, y es la inteligencia artificial. Como todos sabemos, China se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta transformación y por eso queremos conocer qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos puede aportar y sobre todo qué oportunidades presenta este avance para las empresas en Latinoamérica. Para ello nos acompaña hoy Jacobo García, el CEO and Senior Advisor de Advisors Holdings, quien agradecemos su espacio por permitirnos el día de hoy y que nos va a compartir un poco de su experiencia y las perspectivas al respecto de este tema. Para todos, muy buenos días nuevamente. Cualquier pregunta o inquietud que tengan lo pueden dejar en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior del Zoom. Al final estaremos resolviendo todas esas pequeñas inquietudes que nos puede generar este gran tema. Y sin más preámbulo, Jacobo, este espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Bueno, espero que estén muy bien. Y sí, hablemos de inteligencia artificial y sobre todo de lo que está pasando en China. Primero que todo me presento, mi nombre es Jacobo García y soy el director de una y fundador de una pequeña consultora boutique basada en Hong Kong que se llama Divide by Zero Ventures. Ah, y nosotros nos especializamos prácticamente en asistir a compañías en hacer sus transformaciones digitales utilizando la inteligencia artificial como un medio, porque nosotros creemos que la inteligencia artificial no es como el objetivo como tal, simplemente es el medio que facilita. Y nos pareció este tema de presentar lo que está pasando en China por varias razones. Uno, porque creo que yo llevo más o menos que unos 4 meses en la región, en Latinoamérica, y he hablado pues con muchas personas y veo que aquí sigue siendo, pues por proximidad geográfica, sigue siendo tiene una proximidad, digamos, con los modelos que se están desarrollando, sobre todo en Estados Unidos, pero los modelos que se están desarrollando, todo, no tanto los modelos, sino como todo el approach que China tuvo a inteligencia artificial, es algo que tal vez se conozca muy poco y es algo que vale mucho la pena. Creo que ustedes ya han visto los videos de los robots, de las Olimpiadas de robots y pues, las noticias que salen de China, que Kimi Tree, que este modelo, que el otro modelo. Entonces me pareció como interesante, pues en el equipo de Divide by Zero decidimos como hacer esta charla para tratar de como cerrar esa brecha de conocimiento de lo que está pasando, no tanto en China, sino como en Asia en general, porque si aquí los modelos o el impulso sigue centralizado, digamos, por Estados Unidos, pues en Asia hay un impulso más grande por los desarrollos que se están haciendo particularmente en China y en toda la región, porque pues China tiene una amplia cobertura, sobre todo comercial. Entonces, comienzo con la idea de la charla hoy y creo que todos vemos como el paso que tiene bueno, primero un poco de orden. Entonces, la charla la vamos a hacer más o menos unos 40 minutos. La charla va a ser un poco general porque entiendo que la audiencia va a ser un poco variada. Entonces, vamos a hablar como unos 40 minutos y voy a dejar más o menos los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas, para un Q&A, porque entiendo por feedback que me han dado anteriormente, la gente tiene muchas preguntas sobre todo lo que está pasando en Asia. Entonces, comencemos con el preámbulo pues, de la charla y creo que esta frase la resumen muy bien. Estamos viviendo un periodo, personalmente, yo no he visto algo, yo llevo más o menos unos 30 años en el mundo corporativo, trabajé mucho tiempo en banca de inversión en Asia, prácticamente toda mi carrera fue en Asia, basado en Hong Kong y muy cercano digamos, al sector tanto tecnológico como de riesgos, etcétera. Y yo nunca vi una tecnología que tuviera este impacto tan profundo a ningún nivel. Yo comencé me acuerdo, desde la universidad, cuando apenas estaba emergiendo el email y el Internet, y ni siquiera el Internet tuvo el impacto tan profundo que ha tenido
la inteligencia artificial. Fue muy rápido, muy profundo y yo atribuyo a eso, es como la capacidad de esta tecnología de hablar a un nivel como muy humano. Y esto es algo que yo he escrito ampliamente en el blog de la consultora. Nosotros publicamos artículos de, de, de ideas o de cómo estamos viendo es cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Entonces publicamos prácticamente mucho sobre esto y vemos que esta adopción, la gran adopción que ha tenido la inteligencia artificial, se ha dado porque esta interactúa con nosotros, digamos, con nosotros los humanos, a un nivel muy familiar. Habla nuestra propia lengua, recibe comandos de voz, es un chatbot prácticamente, entonces se hace muy fácil. Y creo que China entendió eso muy bien, entendió que esta tecnología, debido a su humanidad, digámoslo de esa manera, iba a tener un cambio trascendental. Y yo sí noté que yo empecé a ver a China como cambiar la disposición de inteligencia artificial como después del COVID. Ellos venían ya experimentando mucho, sobre todo con la parte de imagen, porque ellos tenían, si ustedes son familiares con las tiendas de Taobao y esto, ellos utilizaban para hacer las publicaciones, utilizaban mucho generativa para hacer los videos promocionales, porque era muy barato, eran rápidos, etcétera. Pero cuando empezaron a hacer los modelos de LLMs, pues de interacción textual y de procesamiento de información, yo sí vi que hubo como una gran aceleración como después del COVID, como hasta cuando ChatGPT sacó como el modelo 3 como el 4. Ya empezaron a hacer un proceso y el gran cambio y yo vi como el gran suceso que tuvo fue cuando sacó el modelo, ustedes lo han escuchado, el DeepSeek, porque lo que fue fascinante de ese modelo fue como el proceso de pensamiento de ese LLM, que ahora pues prácticamente es el estándar en el modelo de Claude y los modelos americanos, de hecho, utilizan el proceso de razonamiento de China. Y eso es algo que voy a hablar un poco más adelante. Pero a mí eso me llamó la atención y yo veo que ellos China pensó que esto iba a ser una tecnología tan trascendental que decidieron no esperar a que hubiera como una claridad. Ellos, ante la incertidumbre que esto presentaba, decidieron es actuar. Nosotros, si no hay incertidumbre, nosotros lo vamos a crear. Y creo que eso es una de las grandes lecciones que yo entendí como director digamos, de una compañía que en muchas veces, digamos que en todas las compañías que manejamos o en las funciones que manejamos, un gran parte de esa función es interpretar la incertidumbre. No sabemos si este producto se va a vender, si esta estrategia de mercadeo se va a dar, si esta estrategia va a resonar con mis empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que China entendió esto en vez de decidir que otros como decidieran o marcaran el paso bajo esta incertidumbre, ellos decidieron desarrollar modelos y darle mucho espacio a compañías locales para que desarrollaran, experimentaran y sacaran los modelos a propósito. Y esto le dio unos grandes beneficios, no solo en términos económicos y geopolíticos, pero también fue en términos de competitividad, porque esa capacidad de experimentación rápida les dio, esto es como la perspectiva y digamos que la interpretación que se tiene en Asia, la capacidad de esa experimentación rápida, de equivocarse, iterar y moverse y seguir y no sé cuánto, le da como esa ventaja de resiliencia, que creo que esto en el mundo de hoy, debido a las crisis que se han presentado desde 2008, COVID, todo esto, uno de los factores que las grandes compañías, igual las pequeñas, yo creo que las pequeñas, porque viven mucho más, tienen más cajas más apretadas, tienen que ser como muy resilientes a la adversidad. Y esto es algo que yo vi que China empezó a experimentar mucho con esa resiliencia. Entonces la presentación quiero como romperla en cuatro secciones. Primero, pues presentar la tesis, lo que entiendo de lo que revela el modelo de adopción de China. Me voy a enfocar mucho es el modelo filosófico que tuvo no solo China, pero también las compañías chinas
en esta adopción. Y uno de esos temas es el código abierto, o lo que se llama open source en tecnología. Quiero tocar el tema de eso porque es un dato muy interesante, sobre todo de cómo hacer desarrollo compartido y cómo hacer parametrizar los estándares globales a través de modelos open source. Y la tercera parte es como lecciones que digamos que todo manager puede aprender, que todo director puede aprender para implementar en sus procesos. Y luego cómo comenzar, porque una de las preguntas que yo entiendo, que yo recibo frecuentemente es que la gente no sabe, escucha mucha inteligencia artificial, pero se imagina que es algo extremadamente complicado o costoso, etcétera, y no saben cómo comenzar. Entonces yo sí les voy a dar como unos tips muy simples y de muy bajo costo, les digo, eso sí les digo, de cómo implementar o cómo identificar procesos que ustedes pueden decir, aquí le puedo meter una inteligencia artificial. Entonces, esto es como el resumen muy a gran nivel de cómo China interpreta la inteligencia artificial y cómo esto lo ve al futuro. Ellos entendieron que digamos que por la capacidad de intelectual que tiene esta tecnología, sobre todo el de razonamiento tan humano, vieron que iba a ser una tecnología altamente trascendental a todo nivel y a nivel global. Entonces decidieron adquirir como esa autonomía. Creo que esa es la mejor palabra, no tanto independencia, pero autonomía, porque China, en mi parecer, ha sido uno de los países donde más ha compartido sus desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial, debido a que prácticamente todos los modelos se abren en modelo open source, diferente, digamos, que compañías como ChatGPT o Claude, que son modelos cerrados. China, de hecho, ha utilizado como esa apertura y la capacidad de compartir estos modelos como una ventaja competitiva, porque la gente los adopta extremadamente rápido y de ahí aprende, itera y sigue movimiento. Eso es algo, si alguno conoce de modelos de management, es el modelo Lean, sobre todo que se utiliza muchos startups, que es iterar, 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 caerse, iterar, caerse, caer, caerse, iterar. Y esa velocidad de aprendizaje creo que así se volvió su mayor ventaja competitiva. De hecho, hablábamos antes, cuando estábamos preparando la conversación sobre si ustedes creen que han visto lo de las Olimpiadas de robots, y a mí me llama mucho la atención porque la prensa se enfoca mucho como presentar el robot que se cae, que se estorpe, pero lo que no presentan son los 2.000 robots que hay detrás que están haciendo cosas maravillosas. Y yo he seguido estas Olimpiadas ya por 2 años y la diferencia entre la Olimpiada 1 y la Olimpiada 2 es abismal. Y esto es algo que yo solo veo que lo está haciendo China. China haciendo, pero digamos, estas Olimpiadas, lo que están haciendo no es entretener al público, están haciendo es experimentar, empujar esta tecnología a unos niveles altísimos, tanto así que ya ustedes ven que ya corren mucho más rápido que un humano, se desarrollen, tienen la capacidad de procesar información, pues, que es altamente muy superior. Y esto se da por esa experimentación, por estos modelos de open source, de hacer ese desarrollo compartido. Esa se ha convertido en su gran ventaja y vemos que ya, por ejemplo, las compañías de robótica, las compañías también sobre todo en la parte de video, compañías como Kling, que están haciendo generación de video, son las líderes mundiales. Y eso yo creo que se atribuye mucho a ese aprendizaje rápido. Yo aquí decidí presentar 3 ejemplos de compañías pequeñas, digamos, porque creo que los casos del ByteDance y de TikTok pues, son ampliamente estudiados, pero me pareció que presentarte ese estudio de compañías pymes en China me parecía que resonaba más como con la audiencia, sobre todo en Latinoamérica, para presentarle que la adopción de inteligencia artificial se puede dar a todo nivel, no tienes que tener millones de dólares en presupuesto, pero puedes hacerlo en una compañía muy, muy pequeña. La primera se llama Keyframe Studio, que es una compañía de animación, de animación digital, de cartoon, de videos digitales. Y ellos antes hacían los dibujos a mano, como Estudio Ghibli, pues los que están familiarizados
con Anime y decidieron hacer la adopción a IA generativa y pasaron de tener 6 personas produciendo videos de 5 minutos a sacar con 10 personas a sacar videos de mucho más con 10 operarios acá, entrenados en inteligencia generativa, a sacar videos de mucho más largo contenido. Entonces bajan los costos sustancialmente a 500, mantienen la misma calidad, mantienen su espíritu, que sigue siendo una compañía de animación, pero lo que hacen es que bajan los costos de producción altísimamente, y no tanto los costos, pero también la rapidez de ejecución, porque uno de los beneficios que yo veo con la adopción de inteligencia artificial, además de los costos, es la rapidez de desarrollo y algo que yo hablo sobre todo con mucho con los directores es la capacidad de tener tiempo de vuelta, porque esto como empieza a procesar, te da mucho más tiempo para pensar en términos abstractos, que eso es algo que digamos que la inteligencia artificial no puede hacer, el hecho de crear de cero. Eso es algo que yo he notado, sobre todo a niveles más altos gerenciales. La gente tiene como ese tiempo de vuelta y se puede empezar a escribir, a gerenciar, a generar nuevas ideas ah, creativas que no se pueden hacer a través de la inteligencia artificial. El segundo estudio es de un estudio de fotografía, que era pues un estudio clásico, y decidieron adoptar inteligencia artificial también generativa para sacar, no sé, más cartoon, diferentes productos, y claro, se expandió la línea de productos y les impidió expedir el portafolio y por ende el ingreso. Y el tercero, que creo que es el caso más común, que es automatizar, que es una compañía de alimentos en China, y empezaron a automatizar el CRM, toda la parte como de marketing, toda la parte de distribución, y a poner agentes que se encargaran de hacer el marketing, hacer proceso de ventas, a manejar prácticamente todo el CRM. Y desde luego, porque tienen toda la velocidad de producción, porque un agente no se cansa y trabaja 24 horas, pues están atendiendo estos servicios a, a más largo plazo. Y esto te da, digamos que un patrón del cual voy a hablar un poco más adelante. Pero ahora quiero enfocarme como en el enfoque que yo noté como de estudiar tanto, digamos, como la adopción de IA, tanto por las compañías grandes como las compañías pequeñas, es que ellos deciden es construir esa incertidumbre, del hecho de no esperar, de decir, si esto hay que seguir adelante y ahí me toca confrontar ese túnel oscuro que es la incertidumbre y el futuro, yo esto lo voy a construir, y empezaron a hacer como el modelo simple de desarrollo, que es lo que se estudia o lo que practica el Lean, que es construir, desplegar, pues, iterar, aprender y seguir y hacer esos ciclos, que esos muchos filósofos y muchas teorías de management, esto lo enseña, es un proceso son estos ciclos repetitivos de aprender, reflexionar, iterar, aprender, reflexionar, iterar y hacerlo a mucha velocidad. Entonces no están buscando como la perfección como tal, simplemente están buscando la iteración, porque ellos dicen que el producto se va dando, la perfección como tal no hay. Entonces no es esperar como a tener como la panacea de productos, sino que simplemente lo vamos armando poco a poco, muy modular, un proceso a otro, miramos cómo reacciona el público, cómo reacciona el mercado, y si les gusta, pues seguimos por ese lado, y iterar, 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 iterar. Ah, Ahora quiero hablar que eso es un tema que digamos que se hable muy poco, pero para mí es fundamental en el desarrollo de la tecnología de IA en China. Y yo entiendo que sobre asumo que las personas que están atendiendo esta charla no están desarrollando modelos, y este no es el objetivo, pero lo quiero presentar como un proceso como para reflexionar un poco, porque a mí me parece muy interesante, que es la capacidad de compartir información con tu red más cercana, o sacar, compartir la información con una red más allá que digamos que tu propia compañía. Y es lo que China hace con los códigos abiertos. Todo el mundo sabe que los modelos chinos desde DeepSeek y Kim y todo esto están abiertos. Cualquier persona los puede bajar, los puede abrir, moldear, modificar, y los desarrolladores de estos modelos están de hecho muy atentos a lo que la gente está creando
con sus modelos, porque así aprenden, así iteran, así se mueven. Y ese es el mismo proceso que hablé anteriormente, de esos ciclos. Algo que, por ejemplo, no pasa con las compañías americanas, donde digamos que los procesos son más cerrados y ese pensamiento se vuelve más condensado. En China ellos tratan de utilizar más como la curiosidad del público para desarrollar estos modelos. Y para mí, yo me acuerdo cuando salió DeepSeek, a mí ese desarrollo de pensamiento como continua de que ahora hago esto, pero tal vez hago esto, pero si no hago esto, mejor hago esto. Eso es algo que para mí fue, que para un humano es muy lógico, pero para una tecnología era innovador, porque la tecnología era lo que se llamaba in and out. Había un input, salía una respuesta, pero ahora no, ahora entra un input y él hace como un proceso de racionalidad, como lo hace un humano. Piensa como, ¿será que estoy haciendo esto? Tiene como esa duda, ellos le incorporan un elemento de duda a estos modelos y hasta que pues tratar de buscar la mejor respuesta. Ya uno se da cuenta que el tiempo de respuesta no es lo prioritario, sino como la calidad de la respuesta. Y de hecho, tanto así que ese modelo, como era open source, se adoptó, esa capacidad de razonamiento de hecho, es el espíritu si ustedes han escuchado ya lo que son los agentes de IA, ese es como el espíritu de los agentes de IA, de tener de capacidad como de razonar paso a paso el proceso. Y eso se da gracias a que China tuvo como un approach muy diferente y bastante lógico en sus desarrollos de modelo. Entonces, personalmente lo veo que eso fue como una decisión altamente estratégica en China y eso yo pienso que eso va a continuar porque no solo es un desarrollo estratégico, pero también marca un estándar de desarrollo en inteligencia artificial. Y eso cuando tú manejas un estándar de desarrollo te da una ventaja competitiva enorme. Y eso creo que eso es lo que ha posicionado China como tan alto. Ah, y en esta competitividad de inteligencia. Y ahora hablemos, pues, digamos, de las preguntas como que me hacen es listo. Sí, ya entiendo que está la inteligencia artificial, China está haciendo esto, el modelo, el robot que corre como a 100 kilómetros y todo el cuento. Pero yo soy una compañía pequeña y pues, ¿cómo comienzo? Porque yo veo que está toda esta información, que este modelo hace esto y que este modelo hace lo otro, pero yo cómo eso lo traduzco a mi compañía. Ah, y mi proceso, lo que yo siempre recomiendo con las personas que yo encuentro es, no se enfoquen tanto como en los modelos, porque prácticamente la diferencia entre, digamos, que un Claude y un ChatGPT, digamos que ah, a un nivel como, digamos que a un nivel medio, no es gran diferencia, porque son modelos que procesan información y te dan un output. Tal vez hay un tema de costos, que eso se puede evaluar, pero yo no me preocuparía tanto que si tiene que ser el modelo, que este modelo. Lo otro es que los modelos cambian muy rápido, o sea, porque hay una competencia. Entonces, por ejemplo, si alguien está utilizando ChatGPT, yo le digo, quédese con ChatGPT, enfóquese más en desarrollar la infraestructura, no tanto se preocupe el modelo, porque si salió un modelo que en China que hace esto, no se preocupe que en 2 meses ChatGPT va a estar ahí. Y así van a estar en esa constantemente carrera. Entonces, lo que yo les enfoco es no se preocupen, ni me pare tanta preocupación como al modelo que estén utilizando, sino que se enfoquen más como en la infraestructura, como en el a dónde lo quieren manejar. Entonces, lo que tienen que hacer es algo que se hace como en desarrollos de procesos, es hagan un mapeo del proceso que ustedes tienen. Hay muchas herramientas como está Lean, Six Sigma, VSM, sí, porque en fin, esto y hay muchos procesos para detallar procesos paso a paso, mira cuáles son las partes críticas y en ese proceso identifiquen dos cosas. Identifiquen cuáles son los procesos donde ustedes tienen cuello de botella, digamos que llega toda la información y ahí tiene que haber un proceso como de decisión o de proceso, lo que sea, y ahí simplemente identifiquen si ustedes pueden acelerar ese proceso de liberar ese cuello de botella con un proceso con inteligencia artificial. Ah, y lo otro es, si ustedes cuando hagan este mapeo, identifiquen si ese proceso, cuando ustedes reciben en ese proceso, si la información
digamos que es altamente repetitiva y si la información que ese proceso recibe, la información ya llega, digamos que de forma digital, sea texto, sea imagen, sea voz, ah, eso es un candidato que tiene la capacidad de ser automatizado con inteligencia artificial, porque una de las gran ventajas es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de razonar como un humano, de hacer procesos como paso a paso como un humano. Se puede entrenar con estos agentes y básicamente esto va a coger esta información, la va a recibir en forma digital, la va a procesar a unos estándares y va a sacar un output que es el que se espera y se puede hacer en cuestión de segundos. Y algo que yo quiero tomar en este proceso, porque y es uno de los grandes debates que hay en inteligencia artificial, y de hecho el artículo que estoy produciendo para esta semana para el blog va a tomar mucho sobre este tema. Y eso es algo que yo también discuto mucho con la gente que me reúno, es para mí, personalmente para mí, es un error tratar de pensar que la adopción de la inteligencia artificial es para recortar gastos de personal. Eso para mí no es la diferencia, porque primero que todo, porque la inteligencia artificial, por más que puede ser autónoma y tenga un desarrollo altísimo, esto tiene que estar sujeto a unas políticas de auditoría muy fuertes, porque ya han pasado, ustedes han escuchado los casos de estos modelos que se salen y lo otro, y esto necesita personal que tenga la capacidad de juzgar como que esto está bien, esto está mal, esto hay que auditarlo, esto hay que mejorarlo, esto y lo otro. Esa capacidad de evaluar un proceso de forma abstracta, de forma crítica, eso tiene que hacerlo a una persona capacitada. Yo siempre lo comparo, yo siempre doy este ejemplo como con el operario, digamos que de una granja. Antes la agricultura se hacía manual y la persona pues pasaba muchas horas trabajando la tierra de manera manual hasta que digamos que salió el tractor. Y lo que se hizo, el tractor no trabaja solo, el trabajo necesita un operario. Entonces lo que hace es coger la persona, entrenarla como operario y que la persona se encargue de manejar el tractor. ¿Y cuál es la responsabilidad de la persona, además de la granja? Pues asegurarse que el tractor se mantenga, tenga la gasolina, tenga el aceite y esté operando en óptima, en óptima calidad, porque lo que desarrolla el tractor es lo que produce, lo que le genera ingreso. Y si ese tractor tiene muy buena salud y está muy bien mantenido, pues el proceso continúa. Entonces, lo que yo siempre he sugerido es que eleven a los empleados a procesos de mucho más valor, y que estos son los administradores de agentes de IA, que de hecho uno de los blogs, un artículo que tal vez escribí unas 2, 3 semanas, lo escribimos hace unas 2, 3 semanas, vimos que el futuro del trabajo lo vemos que es así, la gente se van a volver administradores de agentes de IA, van a tener que desarrollar una capacidad gerencial de administrar recursos que se comportan de una manera muy humana, tienen procesos, tienen unos KPIs. Yo creo que a los robots hay que ponerle unos KPIs, y si digamos que no te está dando, no es porque el error, sino porque el entorno ha cambiado, está demandando mucho más, y ese agente hay que actualizarlo, y eso tiene que hacerlo un administrador. Entonces yo lo que sugiero mucho es que haya mucha capacitación. Lo otro que yo escucho mucho, y esto es un error lo han hecho muchas compañías y compañías grandes, por ejemplo, pasa mucho, digamos, con la gente que trabaja con Microsoft, que utiliza Copilot o utiliza Claude, que digan, vamos a adoptar inteligencia artificial, y llegan y sueltan aquí les damos el Copilot, pero no hay un entrenamiento, no hay una introducción, no hay una guía. Y la verdad es que, y eso es un feedback que a mí me dan mucho, que ellos sienten que la gente no pasa de decirle, por favor, redáctame este correo. Y eso es el 5% de la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Cuando, digamos, la gente no tiene ni idea de cómo hacer, por ejemplo, crear un skill, o una labor, o crear un agente
que se puede crear en 2 segundos, o cómo interactuar con su IA para que haga estas funciones. Uno de los blogs que yo escribí hace poco es, yo personalmente creo que los días del prompt están uh, muy, están ya como numbered, tienen los días contados, porque yo creo que, digamos, como los modelos ya ahora tienen como unos modelos de contexto tan amplios, esto se está reemplazando por las conversaciones y cada vez se hace mucho más énfasis en interactuar en voz, porque primero es más rápido, pero segundo, te enriquece el contexto. Entonces ya no es tanto como ese prompt preciso, pues, que te va a dar la instrucción, sino que quieres tener una interacción con una conversación para que esta inteligencia artificial entienda muy bien el contexto y así ejecute. Yo, por ejemplo, yo utilizo mucho a gente en mis procesos. Por ejemplo, los artículos, yo cuando quiero escribir artículos en, en el blog, yo tengo un agente con el cual converso el día que dedico mi tiempo para hacer la parte editorial. Puedo hablar con un agente unas 2 horas, hacer interactuar, revísame preséntame un artículo que esté esto, empezamos a ver material, tengo una conversación hasta un momento donde yo entiendo que ya el contexto de la conversación está bastante nutrido, ya le digo, listo, empezame a producir lo que quiero producir y empezamos a continuar a trabajar. Y esto me ahorra de hacer artículos que yo tal vez me pudiera escribir una semana, ahora lo saco en un proceso de 4 o 5 horas. Ah, pero es esa interacción. Entonces yo lo que siempre he sugerido es que el personal que digamos que está ahora haciendo la función simplemente lo eleven para que administre a la gente que solo se va a encargar de hacer ese output, como el proceso digamos, de menos valor, y la persona la eleven, la capaciten para que sea un administrador de estos agentes. Creo que esto va a ser, y eso es un problema que yo veo que es más bien como cultural en las compañías, que la gente tiene que pensar, decir, ok, esto es una herramienta donde que se puede administrar, digamos, como personal, no tanto, o sea, como se puede administrar como con cierta auditoría, y yo le puedo poner KPIs y todo el cuento, y la función de mi empleado ahora va a ser ese administrador, no va a ser el operario, sino que va a ser el administrador. Y bueno, estos son como aquí una sección donde quiero dar como unos ejemplos que yo he visto como los más generales en la adopción de inteligencia artificial, digamos que en Asia en general. Y creo que en Latinoamérica también lo he visto mucho. Creo que eso ha resonado, se da tal vez por la necesidad del producto. Hay, primero que todo, creo que es como atención al cliente. Ya que veo, por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho el WhatsApp, que es bastante común y creo que ya hay canales completos donde hay agentes donde te procesan todo por WhatsApp, esa atención al cliente, lo he visto mucho tanto en compras como en atención médica. Hay mucha interacción por WhatsApp que pasa a través de bots y la gente lo emplea también a cadenas de suministro, eso como lo vimos anteriormente, un proceso donde alguien, digamos, que cogía una orden y la preparaba, ahora simplemente se entrena un agente, se le da un skill, una labor y el agente recibe el archivo con la orden y procesa, lee la otra tabla con el inventario, prepara todo y saca la orden. Finanzas es un sector donde yo veo que también hay mucho desarrollo y creo que es el sector donde he visto más diversidad de compañías, sobre todo digamos que en la parte de contabilidad. Yo trabajé en un proyecto con una finca, que de hecho hice un artículo al respecto, trabajé con una finca de limones en Roldanillo y era una finca pequeña donde no había un personal muy pequeño y de hecho la pregunta, porque ellos pues, no son tecnológicos ni nada, ellos se encargan de producir limón. Y una de las preguntas cuando empezamos a hablar como que, bueno, ¿cuál es este lío pues del IA? ¿Cómo lo puedo hacer? La pregunta que le dije es, ¿cuál es tu proceso que más te aburre? Digamos, el más repetitivo y el más me aburre. Y me dijeron, digamos que la parte contable, la parte de hacer la reconciliación de facturas, de los insumos, de esto y luego pasarle como preparar esos archivos para preparárselos al contador. Y yo le dije, no, pues porque no se crea un agente donde recibe estas facturas o estas imágenes, la gente la lee porque pues, ya tiene la capacidad de leer archivos, de leer PDF, de reconocer imagen, de extraer texto de imágenes,
te prepara la tabla y esa tabla se la pasas todo procesado al contador y el contador te lo va a agradecer porque primero se lo pasas más rápido, más limpio, más certero porque estás haciendo un proceso repetitivo y te da, primero te abarata el costo y lo otro es que te da mucho tiempo de vuelta porque si antes te pasabas, digamos, 2 días haciendo esa contabilidad, ahora te pasas tal vez media hora revisando lo que la gente ha hecho para darle el sí a la gente para que envíe el archivo al contador. Esto sí lo he visto muy porque ayer también me llamó otra finca de frutas en Manizales y básicamente con la misma pregunta, quieren automatizar la parte, digamos que de contabilidad. Está ventas y marketing, muy parecido como atención al cliente y ahora pues a estos bots venden. Y de hecho yo me acuerdo de uno de los proyectos que yo trabajé uno de mis primeros proyectos de inteligencia artificial, eso fue como unos 4 años, hicimos un bot para una feria de arte en Abu Dhabi y entrenamos un agente multilingüe, entonces hablaba farsi, arábico, hablaba inglés y hablaba chino, porque me acuerdo que no, fue farsi, arábico, no, perdón, farsi, arábico, inglés y francés, fueron los 4 idiomas que lo entrenamos. Era una galería de arte de Hong Kong y ellos iban para Abu Dhabi y entrenamos, pues le dimos toda la imagen, la reconexión de imagen, todo el cuento y creamos un agente que tuviera la capacidad de hablar y presentar el trabajo y de hecho liderar una negociación de ventas. Entonces lo que hacía el visitante simplemente escaneaba el trabajo de la obra de arte y con reconocimiento de imagen el bot reconocía y empezaba a interactuar, empezaba a preguntarle qué es lo que te gusta, le daba la información y si había un interés, pues le daba como el rango de precios, le empezaba como a facilitarle el proceso de venta y si la persona estaba muy interesada, pues ya la guiaba al personal, decía, bueno, porque el agente algo que sí fue muy claro es que no iba a ser la venta. Lo otro es que también entendimos que cuando ya son productos de muchísimo valor, hay un proceso de confianza, de trust, de establecer como un confianza entre el vendedor y el comprador, que eso solo puede hacer un humano. Entonces decidimos que la gente simplemente como dara como esa apertura, lo explicara en el idioma que debe explicarlo y facilitara como el proceso de introducción a la venta. Uh, lo otro proceso también que lo he visto mucho, y eso lo hacen mucho en compañías, toda la parte de gestión de conocimiento, hacen modelos, bots que entrenan, digamos que tiene todo el conocimiento de la compañía. Esto a mí me parece algo que me parece que me gusta mucho porque eso le da acceso a los empleados a tener un proceso muy complejo. Hay una reunión y esa reunión produce un acta con unas decisiones. Uh, usualmente en el modelo, en las compañías actuales, es un proceso donde tal vez toma mucho tiempo, toma tal vez una semana, pero ahora pues con grabación y esto, una inteligencia artificial te saca las minutas al instante, tal como se tomaron, porque se saca de una grabación. Y esta información puede ser dispuesta en estos chatbots inmediatamente. La gente tiene acceso a estas decisiones de una manera muy rápida. En vez de esperar de 1 o 2 semanas, puede tenerla en prácticamente en minutos o en horas. Uh, Eso es algo, por ejemplo, que yo vi cuando yo estaba en mi mundo de finanzas, esa toma de decisiones, sí, había un proceso muy largo para que se comunique o que para que se bajara a la compañía y ahora pues con estos agentes se puede sacar eso en minutos. Entonces, el proceso del movimiento de la compañía interno es mucho más rápido. Y lo último es el desarrollo de competencias, que este es uno de mis favoritos. Y eso también fue como uno de los experimentos que salió en el proyecto de Rol Danillo, es la gente, digamos que la gente que digamos, no son altamente capacitados en ningún tema, tiene acceso a, a información de altísimo nivel. Y les pongo un proceso. En el proyecto de Roldanillo, el proyecto continuó. Ellos estaban preparando para el fenómeno del niño. Ustedes estaban haciendo una evaluación hidráulica de todo las hectáreas, de toda la parte de riego y no sé cuánto, porque ellos decían pensaban que tenían una deficiencia con la estructura que tenían, con la motobomba que tenían, etcétera, no les daba como la capacidad que tenían si había una sequía muy fuerte. Entonces, para ese entonces ya estaban como muy contentos con la inteligencia artificial, ya la tenían uh, muy familiarizada. De hecho, yo hice tanto un video como un artículo al respecto.
Y ellos con vos empezaron a hablar con este agente y empezaron a subirle la información de la finca, todos los reportes hidráulicos, etcétera, etcétera. Y uh, la IA empezó a darle, a presentarle proyectos bajo las medidas de la finca, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la mejor infraestructura en términos de motobomba puede ser esta motobomba con estas características, no sé cuánto. Y al final ellos presentaron un reporte que lo que ellos consideraron, eso fue una evaluación como de 2 semanas hablando con la inteligencia artificial, salió un reporte, con ese reporte se lo presentaron al ingeniero hidráulico, quien lo validó y finalmente esa motobomba se compró. De hecho, yo fui con ellos me acuerdo cuando fuimos a recoger la motobomba, que estaban muy contentos. Y lo que me dijeron fue lo que nosotros ahorramos en consultorías externas por hacer este ejercicio con un agente fue muchísimo, porque nunca quisimos como reemplazar al ingeniero, simplemente queríamos estar más preparados para cuando habláramos con él, porque nosotros no somos ingenieros, no tenemos ni idea. Si lo contratamos desde el principio, digamos, se va a demorar un mes y nos va a costar muchísimo. Y decidimos hacerlo con inteligencia artificial, no solo porque queríamos reducir los costos, pero también porque queremos entender nuestra finca. Y a mí eso se me hizo una lección muy bonita y creo que ese es como una de las lecciones, es una de mis lecciones favoritas. Te da como la capacidad de entender mejor tu proceso. No tienes que ser un gran técnico, pero te lo explica de una forma que lo puedes entender. También se presta mucho para legal. De hecho, muchos de los abogados utilizan inteligencia artificial porque la ley está, todas las leyes de todo el mundo, eso es parte del dominio público, están ahí y hacen las consultas. Y muchas personas ahora hablan con inteligencia artificial en temas legales, no porque quieren ser expertos legales, sino que quieren entender estos documentos, cuál es la implicación, cuál es el riesgo, qué pasa si, qué pasa si no. Te deja entender tu compañía de una forma más íntima, esa es la palabra que siempre utilizo. Te da mucho más intimidad con ese conocimiento de información. Y sí, básicamente es como el mensaje que quería resumir en estos como 40 minutos, que es esa actitud que tuvo China en adoptar, y creo que uno de las grandes razones que tengo, una de las lecciones que yo aprendí y algo que quiero compartir, ya sea una compañía grande, una compañía pequeña o sea algo muy personal, es aprender a no esperar, aprender a no esperar que tal persona, tal compañía me saque pues el producto con todos los juguetes y como decimos en Colombia, todos los juguetes, que me saque con todos los juguetes y todos los pitos y todos los silbidos, sino utilizar infraestructura básica y empezar a iterar, empezar a hacer testeos, empezar a manejar y experimentar. Algo que yo sí siento que para adoptar y hacer las transiciones con inteligencia artificial es que hay que abrir espacios de experimentación, hay que dar espacios seguros al personal para que experimenten, para que desarrollen internamente nuevos procesos donde le pueden evaluar. Hay unos procesos como de muchísima creatividad. Y eso es algo que, digamos, eso ya es una decisión como más gerencial, de crear esos espacios donde la gente pueda experimentar, sea hasta el proceso más pequeño como el proceso más grande. Haya mucha experimentación, porque yo sí les recomiendo que hagan esto porque para mí, yo siempre presento esto, para mí la inteligencia artificial es una fuerza natural. Esto no tiene reversa, esto no va a cambiar, esto va a ser prácticamente por términos económicos porque es muy económico y te da muchísima productividad y también te devuelve mucho tiempo para ser creativo. Entonces, ese es como el mensaje que tenía, me parece una lección como importante de enseñar. Estas son observaciones que yo he aprendido después de tanto tiempo a vivir en Asia. Bueno, originalmente yo nací en Colombia, pero yo llevo 30 años, casi 30 años viviendo en Asia, la mayoría en Hong Kong y en Singapur, o en reversa en Singapur y la gran mayoría en Hong Kong. Y yo estoy basado en Hong Kong, pero pues viajo. La presencia que tenemos en Divide by Zero es una presencia global. Tenemos proyectos prácticamente en todo lado. Uh, entonces, no sé que hay muchas preguntas. Creo que tenemos unos 10 minutos y estoy dispuesto pues a contestar cualquier duda que tengan. Sí, 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 tenemos varias preguntas. La primera es de Jeffrey.
Él nos pregunta, ante el cambio de las dinámicas del comercio tecnológico global, donde tanto las potencias occidentales como los ecosistemas en China evalúan mecanismos de control sobre la exportación de modelos avanzados y de propiedad intelectual de IA, ¿cómo rediseñan la cadena de valor y los mercados emergentes sus estrategias de adquisición de software, de código abierto y de hardware para mitigar riesgos geopolíticos y asegurar su soberanía tecnológica? Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta siempre va a estar y yo siempre doy el ejemplo de Microsoft. Ah, porque esto es una tecnología como tan fundamental que ese riesgo de soberanía siempre va a estar ahí. Pero hay compañías que lo pueden manejar muy bien. Entonces, que es, por ejemplo, Microsoft. Microsoft, por ejemplo, opera en China. Y vos puedes ir, si vos tenés cuenta en Microsoft y tenés un OneDrive y puedes ir a Shanghai y abrirlo y te opera perfectamente. Pues, utilizas tu Copilot en Shanghai y te opera perfectamente. Lo que yo sugiero es, antes que todo, es trabajen con compañías que tengan de alta reputación, digamos, la gente que tenga modelos. Yo personalmente, pero eso es una situación de decisión propia. Nosotros en nuestra compañía trabajamos con Microsoft y Azure, pero en Azure hay un modelo donde nosotros podemos adquirir pues todos los modelos. Y de hecho de Azure nosotros tenemos acceso a Kimitri, tenemos acceso a DeepSeek, que es el que utilizamos para, digamos que la parte de desarrollo. Ah, pero digamos que para contestar tu pregunta a un nivel como más bajo es, no se enfoquen tanto en los modelos, traten de buscar, no busquen tanto modelo como tan altamente especializado, busquen modelos que sean lo suficientemente desarrollados, pero enfóquense más como en el proceso interno. A ustedes así mitigan el riesgo geopolítico, porque el riesgo geopolítico se va a enfocar mucho en las tecnologías altamente avanzadas, como en los últimos modelos. Pero digamos que el modelo medio, uh, yo le veo que va a haber muy poco riesgo. DeepSeek no va a parar, no se va, digamos que en Latinoamérica no se va a parar porque Latinoamérica son países soberanos e independientes y tienen todo el derecho de abrir los modelos que quieran. El comercio exterior va a continuar. China es hoy por hoy es el país más importante en términos comerciales en todo el mundo. Entonces, yo veo como el tema de geopolítica es un tema más de competencia, es un tema más de competencia, más como de una fricción competitiva comercial, más que como de una estabilidad de seguridad. Desde luego van a haber situaciones de seguridad, digamos, nacional en términos de datos y eso es algo que tienen que también evaluarlo mucho en sus compañías. Yo personalmente, yo trabajo solo con modelos empresariales, yo trabajo solo con Copilot Enterprise porque yo y a mis compañías, con la gente que yo trabajo, yo siempre les insisto que trabajen con modelos corporativos por el tema de manejo de datos, algo que, y también lo escribí en un blog, que uno de los riesgos que yo veo que se va a desarrollar en el futuro es el manejo de las memorias, porque estos modelos no van a olvidar. Entonces tienen que ser muy conscientes de la información a dónde va. Y si ustedes manejan modelos corporativos, pues sobre todo con Microsoft, que es el que más me gusta, esa información va a estar, de hecho, ni siquiera sube a Microsoft para proceso, pero la información va a ser guardada en tus propios modelos, en tus propios servidores y esto. Entonces, para eso yo manejo, mi sugerencia es no se enfoquen tanto en, no caigan en la carrera de implementar el último modelo que tenga todos los colores. No, trabajen algo tal vez mediano, que tenga mucho riesgo, mucho menos riesgo de geopolítico y enfóquese más en el proceso. Porque para mí un Sonnet, un Claude Sonnet o el Kimi 2 o el ChatGPT de 5 para arriba es suficiente para hacer el 90% de los procesos que la gente está esperando. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Eimer nos pregunta, ¿en Colombia existen grupos o empresas que estén con proyectos de IA abiertas o que nos incorporemos como participantes, aportes o aprendices? Él es ingeniero informático y ha visto que las empresas son esquivas con la información. Sí, eso, muy buena pregunta. La pregunta es sí. Compañías, y de hecho yo me reví hace poco con
Bueno, pongo el caso de Bancolombia. Bancolombia, de hecho, hay un estudio de MIT, de la Universidad de Massachusetts, donde de hecho lo categorizó como las compañías más innovadoras en términos de inteligencia artificial. En Colombia hay mucha adopción de inteligencia artificial, tal vez no al nivel de Asia, porque yo creo que en Asia, yo creo que ya todas las compañías, hasta digamos más pequeñas, ya están incorporando algún proceso de inteligencia artificial de alguna manera. Sí hay mucha adopción. Lo que sí es entonces sí hay, digamos que hay oportunidades laborales en Colombia para ser administradores o desarrolladores de inteligencia artificial, las hay, las están buscando. Lo que sí veo, y eso es algo que es de seguridad corporativa, es en el manejo de información, como lo expliqué anteriormente. Ustedes tal vez no se escucharon lo que pasó con Grok hace mucho tiempo, donde la gente que utilizaba Grok resultó pues que toda la información, la Grok la empezó a dar en público. Lo que comenté anteriormente, el por qué yo utilizo modelos corporativos para asegurarme que la información no quede guardada en los modelos, en las bases de datos de entrenamiento de estos modelos. Y las compañías grandes, digamos, más que todo grandes, son muy conscientes de eso. Y, por ejemplo, si ustedes van desde Bancolombia o Banco Bogotá, o las compañías muy grandes, trabajan mucho con Microsoft, es porque Microsoft se ha enfocado mucho en esa seguridad de información. Eso es algo que si ustedes están buscando, digamos, emplearse laboralmente en ese sector, yo les sugiero que lean, se instruyan mucho sobre el manejo de información, de política de información de datos, de retención de datos. Primero porque yo veo que eso es un tema que se va a desarrollar tanto, va a ser una nueva función en las compañías, sobre todo en los departamentos de compliance y en la parte legal y en la parte de seguridad. Entonces, cuando ustedes se preparen, digamos, en sus entrevistas o con sus clientes, tengan eso muy consciente que los clientes en algún momento le van a preguntar, listo, ¿cuál es la política de seguridad de datos? Si esto contesta tu respuesta, Listo, dale. Jeffrey nos pregunta, ante la transición hacia memorias HBM4, arquitecturas basadas en Compute Express Link y sí. tecnologías de empaquetado avanzado como el Hybrid Bonding, para superar los cuellos de botella en el entrenamiento de modelos de fronteras, ¿cómo planean los actores del ecosistema mitigar la escasez global de componentes y garantizar la escalabilidad en el desarrollo de arquitectura de la IA? Ah, como expliqué anteriormente, yo siempre les sugiero a las personas que se enfoquen menos en los modelos, más en los procesos. Ah, que si empaca información de una manera o la otra manera, para cuando una compañía está adoptando inteligencia artificial, eso no debe ser un criterio de adopción. Mi sugerencia siempre es enfóquese en el proceso como tal, haga un mapeo del proceso, enfóquese de dónde está el cuello de botella de proceso y empiece con un modelo pequeño, un modelo simple. Yo soy muy amigo de la simplicidad, de como se dice en inglés, less is more. Un modelo simple, un modelo sencillo, un piloto de 4 o 5 partecitas, un código de 100 líneas, algo que sea muy simple. Cuando usted entienda ese proceso, cuando entienda cómo se mueven los componentes, o sea, incremente la complejidad solo si el modelo lo exige. De otra manera, no suba la complejidad. Por ejemplo, si tenés una necesidad física de reducir los espacios, la compresión en tu disco duro, cambia la tecnología de compresión. Pero primero yo haría una evaluación, ¿qué es más barato? ¿Cambiar todo el lenguaje de compresión o comprar más memoria? ¿Cuál va a ser el modelo que va a durar más? Puede ser un modelo simple de, de guardar archivos en un archivo, digamos, estándar o un modelo más complejo. ¿Cuál es el objetivo? Hay que ser yo siempre les digo, sean muy pragmáticos, no tengan emoción y sean muy simples. Lo otro es que en el futuro estas compañías van a empezar a actuar
o sea, una IA contra otra IA y otra IA y otra IA, porque ellas van a empezar a dictar el software y estas compañías, la velocidad se va a dar por el tema de simplicidad. Entonces, yo siempre les insisto, sobre todo a la gente que toma decisiones, es no se enfoquen tanto en los modelos, no se enfoquen tanto en el lenguaje, no se enfoquen que si es Python, que si es JavaScript, eso es lo de menos. Enfóquese en el proceso, haga un piloto muy simple, con tecnología muy básica, y cuando el piloto le dé los resultados, ya empiece como a redondearlo y solo añada complejidad si el modelo o la operación lo exige. De otra manera, no lo haga porque usted tiene que, finalmente usted tiene que ser administrado y entre más simple sea administrado, mejor va a ser el resultado. Listo, perfecto. Ya, para finalizar, vamos con las siguientes dos preguntitas. La primera es, ¿qué guías de comercio internacional puede recomendar? Pues no sé, puede haber muchas. Yo soy muy amigo de desarrollar modelos internos más que comprar externos. Lo otro es porque cada compañía desarrolla a sus procesos internos como a su manera. Y ahora pues con inteligencia artificial, con crear agentes, y es tan fácil porque es prácticamente un archivo de texto y uno puede entrenar a una IA que te cree el agente de IA. Yo, yo haría como el mapeo de proceso y solo contrataría un servicio externo porque eso cuesta, eso tiene una suscripción mensual, anual, lo que sea. Lo contrataría cuando en términos de costo-beneficio me es más barato pagar esa mensualidad o pagar esa anualidad que crear mi agente interno. O porque me ofrecen algo, digamos, que tiene un acceso a una base de datos, sobre todo en la parte de comercio, que tienen, digamos, los aranceles, tienen si ese producto tiene algún tratado, digamos, las compañías usualmente no tienen esa información. Yo contrataría esos servicios, aunque ahora pues muchos de estos aranceles y lo de la DIAN, creo que tienen ya APIs, eso se puede programar, pero la toma de decisión yo la haría por esa situación. Creo que una compañía y otra, tal vez la diferencia puede ser marginal. Yo haría como el proceso, evaluaría si yo lo puedo automatizar con un agente, porque muchas de las cosas se pueden automatizar internamente, como recibir correos y esto y lo otro. Y solo contrataría si yo veo que desarrollarlo internamente es muy costoso y me sale más barato pagar una suscripción mensual y si esa suscripción me da más valor añadido, por ejemplo, me da acceso a bases de datos que no tengo, o etcétera, o digamos, en ventas se ve mucho, por ejemplo, la gente compra mucho HubSpot y todas estas compañías, no tanto porque te hace el proceso de ventas, sino porque también te genera los leads, que tiene esas bases de datos de leads que armarla personalmente, pues te cuesta muchísimo tiempo, mientras que estas ya las tienes. Eso sería, por ejemplo, un buen ejemplo de comprar un CRM, un hotspot o una compañía de estas, porque tienen estas bases de datos de generación de leads. Listo, por último, ¿sabe de ejemplos donde se implementen la IA en servicios de emergencias como un call center del 911? Muy buena pregunta, no lo sé. De hecho, tuve una reunión con unos médicos de Medellín hace muy poco. Yo pensaría que no lo he visto, pero pensaría que aquí hay un tema de regulación, porque estás hablando, porque lo hablé con unos médicos en otro modelo que estábamos hablando, pero ellos me decían que hay un tema cuando estás hablando de poner en riesgo la vida de una persona. De hecho, la regulación de inteligencia artificial europea, de hecho, uno de los parámetros de la regulación europea de inteligencia artificial, ellos han hecho una clasificación de riesgo entre alto, medio y bajo. Y ese proceso, digamos, es un proceso de automatización digamos, del 123, del 999, sí, de estas líneas de emergencias médicas o esto. Eso inmediatamente sería un proceso de alto riesgo en IA, porque una mala decisión, una mala orientación o lo que sea que el proceso de IA
falle, pone en riesgo la vida de una persona. Entonces, esos modelos tendrían un nivel de regulación, pero altísimo, 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 uh, que desestimularía mucho hacerlo. Creo que se podría hacer, pero con mucho apoyo gubernamental o tal vez con empresas que tengan como una validez social, digamos una universidad, donde digamos que puedan resolver estos detalles de evaluación de riesgos. Y eso lo comenté con los médicos en Medellín, que ahora me reuní porque estaba mirando mucho lo de los modelos de imagen para hacer diagnósticos. Y mucha de la conclusión que sacamos es que estos modelos, o sea, la parte de entrenamiento de imágenes, digamos que es lo más fácil. Lo que yo veía la complejidad es como la parte de gobernanza en estos manejos de proceso, porque la IA va a tomar una decisión, decirte, este es este diagnóstico, este es otro diagnóstico. Y eso tiene que ser altamente gobernado, tanto así que una de las ideas que surgió es contactar a una de las universidades para que esto lo desarrollen como un proyecto de tesis, que hagan un protocolo de gobernabilidad en, en, en desarrollos médicos para inteligencia artificial, y ese proyecto de tesis se presente, digamos que al INVIMA o a la entidad reguladora para que ellos lo validen y hagan todo un proceso de interventoría, auditoría, todo el cuento para que se pueda manejar. Yo creo que en términos para tu pregunta, el riesgo no es la tecnología está ahí, es muy fácil implementarla. Es la parte de gobernabilidad donde sí habría que tener mucho cuidado. Y yo personalmente será un sector donde yo haría muchísimo escrutinio. Tiene que haber muchísimas redundancias porque estás jugando con la vida de una persona. Y tú sabes que en momentos de emergencia todo segundo cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta o No, ya, eso sería todo. Muchas gracias, Jacobo, por este espacio. Sin duda alguna, se pudieron resolver muchas dudas que tenían nuestros asistentes. Para aquellos que todavía tienen dudas o se quieren comunicar con Jacobo, en la pantalla va a estar su correo y el link de la empresa para que lo puedan revisar y también el formulario de feedback para que lo puedan resolver y nos ayuden a mejorar en estos aspectos. Jacobo, nuevamente, muchas gracias por este no? Muchas espacio. gracias por la Esperamos te haya invitación. gustado. A nuestros asistentes, muchas gracias por asistir. Esperamos verlos próximamente y desde la cámara seguiremos haciendo estos espacios para que se sigan fortaleciendo y puedan tener una mejor toma de decisiones en sus empresas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y gracias.